pues. Buenos días con todos, ¿cómo están? Buenos días mi coronel, buenos días colegas internos. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante que realmente se desconoce mucho, es por qué, cuándo, cómo y hasta cuándo suplementar en cirugía bariátrica. En el área de cirugía hay pacientes bariátricos que llegan, también tenemos pacientes gastrectomizados justamente y con varias cirugías. Entonces necesitamos, dependiendo sea el caso, el tema de la suplementación vitamínicas y también de minerales. Pero en este caso hablaremos de cirugía bariátrica. ¿Qué es la cirugía bariátrica? En este caso es un procedimiento quirúrgico que se hace a nivel gastrointestinal, específicamente en el estómago, dependiendo del tipo de técnica, y normalmente se hace en pacientes para perder peso y en el caso, sobre todo, para mejoras de comorbilidades relacionados con la obesidad. En este caso, el paciente de cirugía bariátrica es aquel paciente obeso, mórbido, con un índice de masa corporal mayor de 40 y que en este caso puede tener comorbilidades, ya sea diabetes, hipertensión, y no es por un tema estético, es un tema de salud, ¿sí? Entonces se someten a esos tipos de cirugía. Tenemos que tener en cuenta que la salud nutricional, no solamente post, sino también pre, pero aquí específicamente post operatoria, tenemos que ver la prevención de las deficiencias de micros y macronutrientes que pueden tener graves consecuencias, incluidas en las neurológicas y la anemia, ¿no? Los pacientes aquí experimentan una ingesta reducida y de mala absorción en el postoperatorio. Pero ¿qué nos dice el estudio? Este es un estudio en el cual nos dice que el paciente de cirugía bariátrica previo a la operación, es un estudio en un centro terciario de Nueva Zelanda, que con un método retrospectivo analítico, 573 pacientes se investigaron, sacaron sangre previo a esta investigación. ¿Cuáles fueron sus resultados? Que en estos pacientes con cirugía bariátrica, previo a la cirugía bariátrica con obesidad mórbida, tuvieron deficiencias nutricionales tanto de vitamina D aquí y de hierro. Según lo que mencionan acá, hay diferentes etnias. El de Asia, Mazorí, son los que tienen mayor prevalencia de deficiencia de estas dos vitaminas, según las conclusiones que mencionaron. Entonces, el paciente de cirugía bariátrica ya empieza con una deficiencia nutricional. En esta investigación mencionan que es la vitamina D y el hierro. Esta es otra investigación que también lo hicieron en pacientes previo a la cirugía, cuyo objetivo fue determinar la ingesta dietética y sus parámetros bioquímicos en pacientes con obesidad mórbida antes de la cirugía, en una población de 170 iraní, y encontraron todos esos porcentajes de deficiencias de vitamina: un 56.8% de transferina, 3% de albúmina, 80% de hierro, 50% de B12, 82,9% de vitamina D, concluyendo que los pacientes con obesidad, en este caso mórbida, tienen una alta prevalencia de micronutrientes en comparación de los pacientes con pesos saludables del mismo sexo y la misma edad. Entonces, ¿por qué tenemos que suplementar? Tenemos el paciente obeso, tenemos múltiples razones. Si este paciente tiene una alta densidad calórica, tiene una baja calidad nutricional. En tema de los medicamentos, si son pacientes que sufren de diabetes, el medicamento que suelen darle es la metformina. Esta metformina, ¿qué pasa? No ayuda a la fabricación del factor intrínseco, por ende hay menos absorción de vitamina B12. Otros medicamentos, también pacientes con gastritis, el tema de omeprazol, disminuye la bomba de protones, tampoco hay absorción de vitamina B12, y por ende también tenemos estas deficiencias en estos tipos de pacientes. Estos pacientes son sedentarios,
no están expuestos al sol en la gran mayoría, y también han realizado diferentes tipos de dietas justamente para poder bajar de peso, y muchas de ellas son dietas restrictivas. Y las deficiencias que se observan son todas ellas que se mencionan ahí. ¿Qué tipo de cirugía se hace? Menciona las deficiencias. Las deficiencias que son vitamina A, vitamina B12, vitamina C, el ácido fólico, el hierro, el selenio y el zinc son los que más se pronuncian en estos antes de la cirugía. Ojo, antes de la cirugía. Ahora, este paciente llega a la cirugía. Hay dos tipos de cirugías que se dan aquí en el hospital. La primera, de arriba, es la cirugía, es más común, la manga gástrica, en la cual se saca un 80% del estómago, dejando ese estómago, no sé si se puede ver acá, ese estómago delgadito que ven ahí, y esta es la manga gástrica, y el otro es el bypass gástrico de Jay-de-Rose, que es la conexión del esófago al intestino, la parte del yeyuno, dejando libre todo lo que es el estómago, lo dejan libre. Entonces, la primera que hace es la modificación gástrica, y acá se produce un procedimiento restrictivo. La segunda tiene dos modificaciones, no solamente gástrica, sino también intestinal, y hacen dos anastomosis. Anastomosis son las uniones de esto, ¿sí? Este procedimiento es mixto, restrictivo y malabsortivo. He puesto ahí en la imagen todo el tracto gastrointestinal, todas las vitaminas, minerales que se absorben y lo que se necesita. Cuando esto está modificado, todas estas vitaminas son alteradas, y entonces después de la cirugía, por mala absorción de nutrientes y por malos hábitos de alimentación no seguidos por un nutricionista, podemos tener estas deficiencias. Muy aparte de la que ya traían, que era la B12, el zinc, el hierro, también hay el tema de la vitamina B1, que es la tiamina, calcio, selenio y las otras mencionadas ahí. Cuando se hace estos tipos de cirugías, no solamente es física, en este caso reducción del estómago, sino también implica a nivel hormonal. Los niveles de grelina disminuyen, la adiposidad también, la toxicidad también disminuye, a nivel de la ingesta de alimentos, de la saciedad, disminuye. Entonces, en esta cirugía definitivamente induce a la pérdida de peso y a la mejoría metabólica, sobre todo esta es la más importante, metabólica, a través de múltiples mecanismos. Las causas, una vez que se hace esto, hay menor reservorio gástrico, definitivamente. Hay intolerancias, hay algunos pacientes que le producen intolerancias alimentarias, dietas inadecuadas, vómitos persistentes y oclusión del duodeno. ¿No? Todas esas causas ocasionan la cirugía. Ahora, ¿cuánto? Si ya sabemos que tenemos que suplementar por antes y después de la cirugía, ¿cuánto hay que suplementar? Hay diferentes guías. En este caso, la guía argentina ha servido de base para la guía, en este caso chilena, que también ya tiene su guía, nos falta a nosotros. La primera es la de 2019, la otra es la de 2021, la que sigue es la de 2022, pero esa es de España. Tenemos de Canadá, y la otra que es la chilena, que ha sido acoplada y que ya tiene su guía, que ha sido derivada de la primera del 2019 de la Argentina. Entonces, ¿qué nos dicen estas guías? Esto de aquí, que nosotros tenemos que suplementar los pacientes bariátricos según el tipo de cirugía. Tenemos la manga gástrica, el bypass gástrico Jay-de-Rose y las derivaciones biliopancreáticas. No hablé de la última porque aquí en el hospital se trabajan las dos primeras. Ahí están las cantidades de vitaminas y minerales que tiene que recibir el paciente. Calcio de 1200, 1500, se dice que tenemos que darlo de manera fraccionada en 3 tomas, porque si le damos de golpe la absorción es muy baja. En el caso de la B12 oral, podemos darle oral o podemos darle parenteral. La dosis es de 350.000 microgramos por día. En el caso de hierro, si fuéramos mujer y nosotras las mujeres menstruamos, el requerimiento de hierro es mayor, de 45 a 60.
En el caso del zinc y el cobre, estas tienen que tener una relación de 1 a 8, máximo de 1 a 11, porque si yo aumento cobre, disminuye la absorción del zinc. O sea, tiene que tener su relación ahí de 1 a 8 y va a depender del tipo de cirugía, como menciona ahí. La tiamina, la B1, es muy importante y suele darse en estos tipos de cirugía cuando no son bien controladas. Por eso es importante también ahí la suplementación de tiamina. También, muy aparte de los micronutrientes, también tenemos que tener en cuenta los macronutrientes, el contenido de energía. Ojo, el paciente que después de la manga gástrica no es que va a llegar a sus 1200, comenzamos 300, 600, 800 y esto va paulatinamente. La idea es llegar al año en 1200, 1400 kilocalorías. Agua, su requerimiento de líquido, eso sí, no tiene que ser menor de 1,5 litros. Tenemos que procurar que sea de 1,5 litros a 2 litros. Proteína, al inicio se tiene que dar como mínimo 60 gramos. Luego se va progresando y su requerimiento del paciente va a ser 1,5 gramos por kilogramo de peso ideal. Acuérdense que este paciente es un paciente de 120, 130 kilos, tenemos que sacar su peso ideal en esta situación. Carbohidratos de 90 a 100 gramos durante el día en el primer año y de 100 a 130 en el segundo año. Las grasas también tenemos que controlarlas, menos de 20 gramos. Y acá quería hablar del tema de la proteína, ¿no? Acá sabemos que tenemos diferentes tipos de proteínas, el caseinato, proteína de soya y el whey protein. El caseinato sabemos que es igual una proteína completa, al igual que el whey, que el suero de leche en este caso, pero sin embargo necesitamos muchas medidas caseras o muchas cucharas medidoras, 14 medidas para cubrir un requerimiento de un paciente. Cambio en el whey podemos en poco volumen, porque también paciente tenemos que tener en cuenta el volumen de la capacidad gástrica, podemos llegar a cubrir su requerimiento, ¿ok? Tenemos que ser que esta proteína tiene que ser de suero de leche, aislados de lactosuero. Por eso es que preguntaba que si tiene lactosa, normalmente no hay tolerancia, no tiene que tener trazas de grasa ni trazas de lactosa para evitar justamente estas complicaciones que no asimilan bien los pacientes. Y sobre todo estas proteínas tienen que tener aminoácidos ramificados y tienen que estar en relación. La leucina es la cabeza, de 2 a 1 con la iso. ¿Y cuál es la otra ramificado? Valina. ¿Ok? Perfecto. Ahora, un scoop de X proteína, este paciente que tiene solamente un 20% de estómago, no vamos a poderle dar todo esto. En este caso un scoop representa una lata de atún, le he puesto en figura para que ustedes sepan, pero esta no puede ser el volumen para un paciente bariátrico, por eso es que también es importante la suplementación al inicio de la etapa. Otra cosa que también, para maximizar la síntesis de proteína, no es que en el desayuno le voy a dar 10, en el almuerzo le voy a dar 15 y luego le voy a llenar con 50. Se produce, el día que yo hago esto, se produce una oxidación de aminoácidos y no se da la síntesis de proteínas que nosotros necesitamos. Por eso es que la ingesta de proteínas tiene que ser constante. ¿Cómo suplementar? Ya hemos visto, antes de la cirugía, tenemos que sacar un exámenes bioquímicos para saber cómo mi paciente se encuentra, realizar una evaluación bioquímica completa, incluyendo los micronutrientes. También tenemos que ver que las personas con obesidad no solamente es los bioquímicos, de repente nuestros bioquímicos salen bien, sino también lo clínico. Ya hay pacientes que se están sintiendo cansados y ellos no manifiestan. Por un tema de prevención tenemos que suplementar. Después de la cirugía, la suplementación de vitaminas y elementos trazas deben ser sistemática su suplementación, y desde el respecto del inicio de la suplementación tiene que ser preventiva, como ya he mencionado, ¿no? Se recomienda comenzar en el postoperatorio temprano, dieta líquida completa con formulaciones líquidas, que posteriormente esto lo voy a ir desarrollando. ¿Hasta cuándo tenemos que suplementar? Observen todo esto, al mes, al 3 meses, 6 meses, todas estas vitaminas, paratormona, calcio, minerales, que tenemos que hacerle el seguimiento, no solamente hasta el año y ahí acabó.
año y 6 meses, 2 años, y anualmente viendo que todo esté... ¿Qué es GBM? esa es banda gástrica, solo que está en inglés. El primero, el GBM, es la manga gástrica, y el otro es el bypass gástrico, que es el método que se ha sometido el paciente, ¿ya? Pero tanto en los dos tipos de cirugías necesitamos suplementación y monitoreo constante. Veo que también hormonas, PTH también. Sí, en la paratiroidea por el tema de la deficiencia de calcio. Ya, ¿Okay? ya. Por eso es necesario A ver, verificar. ¿qué le suplementan? ¿Puedes leerlo? Primero necesitamos un hemograma completo. Hierro, sobre todo la saturación de transferrina, ferritina, que necesitamos, también vitamina B12, necesitamos ácido fólico, la densidad ósea, que lo hacemos por el método de DEXA, calcio, paratormona, albúmina, en las diferentes tipos de cirugías, ¿no? Que es necesario tenerlo en cuenta, monitoreado, se podría decir. Ahora, ¿qué pasa si yo no suplemento? Porque nosotros, la gran mayoría de nutricionistas, nos ahuyentamos de suplementar los micronutrientes. Los macros sí lo sabemos, pero los micros no lo sabemos y no sabemos cuánto. Ajá. Ahora, en este caso, la tiamina, ¿cómo se manifiesta? Trastornos neurológicos, se llama la encefalopatía de Wernicke. Justamente el paciente deambula sin darse cuenta, confusión. Vitamina B12, si hay deficiencia, ahí está la anemia macrocítica, lo que habló el capitán Mamani, la ponencia anterior. Folato, anemia macrocítica también, debilidad, fatiga, son las manifestaciones clínicas. Hierro igualmente, es la anemia microcítica. En el caso de la vitamina D, si hay deficiencia, ¿cómo me doy cuenta? Con dolor, fatiga muscular, dolores articulares, depresión. En el caso de zinc, alteraciones en el gusto. Por eso es que los pacientes oncológicos, la gran mayoría, tienen esas deficiencias. Y aparte, pues, de las diferentes terapias que también recibe el paciente, ¿no? ¿Hasta cuándo suplementar? Su control deberá ser de por vida. Cada año en estos pacientes con cirugía bariátrica. Monitorear si el paciente alcanza una adecuada ingesta, tanto de macros como de micro, y se debe suplementar hasta que el paciente lo necesite, y lo vamos a ir observando según sus exámenes bioquímicos, la evaluación clínica, y se debe suplementar de por vida. En algunos, en este caso en algunos vitaminas como el hierro, se observa que tenemos que tenerlo a la mira, sí, de por vida. En algunos, otros, dependiendo si está controlado, no hay ningún problema, pero la gran mayoría sí. Los protocolos de seguimiento, nutrición va de la mano con medicina, con el cirujano. Miren todo el monitoreo que hacemos, también el consultorio con los pacientes que ya han sido dados de alta y siguen sus monitoreos, son constantes ese monitoreo. Ese es el caso clínico que se presentó anteriormente, lo vuelvo a repetir aquí. Es un paciente de 55 años, antecedentes, insuficiencia venosa. Este paciente ingresó aquí al área de hospitalización el 29 de febrero. Pesaba en ese entonces 137 kilos, tallaba unos 7,8, un índice de masa corporal de 43. No tiene comorbilidades, pero ya es un paciente con obesidad mórbida. Y era por un tema de salud, porque yo estaba también teniendo una prediabetes. Circunferencia de cintura que se halló en su recordatorio de 7 días, alimentación excesiva, desequilibrada, alta cantidad de carbohidratos simples, poco consumo de verduras, abuso de azúcar, bebidas gaseosas, frituras por las noches, y en su frecuencia de consumo, pues una alimentación inadecuada. No tenía horarios de comida, picoteaba por el mismo servicio que hacía, cenas abundantes, y su historia de peso, que mencionaba el paciente que hace 10, 12 años comenzó a subir de peso y no tenía horarios de comida. En este caso de aquí, el registro de evaluación del paciente se hizo desde antes de la cirugía. Se le hizo el 29, ingresó al área de febrero. Se hizo 2 monitoreos constantes, teniendo una pérdida de peso de 9.5% de pérdida de peso inicial. Iniciamos con 137 en el preoperatorio y terminamos con 124. Luego se estableció su fecha de cirugía, que fue el 31 de mayo, y comenzamos a llevarle sus controles, y iba a ir cambiando su dieta a medida que iba a ir pasando el tiempo. En este caso, la alimentación, cirugía bariátrica,
inicia con una dieta líquida, una dieta líquida completa que es rica en proteína, dieta procesada que vendría a ser purés, licuados, picados, hasta un plan ya más o menos. Por ejemplo, en el registro de alimentos, ¿qué se registra en el día 1 del postoperatorio? ¿Qué le dice? Tolerancia oral. Agua, infusiones, y así lo mantenemos porque justamente aparte de las cirugías hay inflamación, hay que cuidar el tema también de la cicatrización, entonces por el momento solamente agua. El día 2 ya se le da como una líquida amplia, ¿sí? Agüita, calditos, caldos de preferencia sin residuos en volúmenes fraccionados. Ojo que el volumen de la tolerancia tenemos que hacerlo de 1 a 2 onzas cada 20 minutos según la tolerancia del paciente, y tratamos de llegar en líquidos de 1,5 litros hasta 2 litros, al inicio 1,5 litros. El día 2 el volumen puede ir avanzando, ya no de 1 a 2 onzas, sino de 2 a 3 onzas, podemos llegar hasta los 100 cc, que vendría a ser estas tazas pequeñas por debajo del marco ahí. Las recomendaciones que se le da al paciente, porque ya el día 2 el paciente se va de alta, ya no lo vemos. ¿Cuáles son las recomendaciones? No utilizar sorbetes al momento de tomar los líquidos porque ingresa aire. El paciente viene el tema de los gases y ahí causa mucho dolor. También se le indica que tiene que beber despacio y que las bebidas deben estar al tiempo, no frías ni tampoco calientes, porque justamente también el paciente refiere malestar. Estas bebidas tienen que ser sin gas y sin cafeína, porque al paciente no le gusta tomar agua y el única agua que toma es el agua con gas, entonces se le refiere que por favor no. Este es un paciente que estuvo hospitalizado al dar la dieta de alta y todas las indicaciones de alta. Está el equipo multidisciplinario que tenemos, que estamos conformados por médicos, por psicólogos, por endocrino, nutrición a la cabeza, ¿no? El registro de alimentación 2 es de 300 a 600 kilocalorías. Le he puesto ahí el reporte de todo lo que hay en un desayuno. Hay una media mañana, almuerzo, media tarde, lonche, cena, son 6, fraccionados en 6. Y vamos de, por ejemplo, en el desayuno se le dio jugo de papaya licuado, tiene que estar licuado y colado para evitar justamente residuos. Esto de aquí, esta dieta, tiene que cubrir una líquida completa de 300-600 kilocalorías y la duración es de 10 a 14 días. Al tercer día no le vamos a dar jugo de papaya, ojo, esto va a ir progresando dependiendo de la tolerancia, pero vamos a imaginar que estamos en el 14 día, ya en el desayuno podemos ponerle juguito de fruta, ya sea de papaya, ya sea de fresa, etcétera. A media mañana tenemos las infusiones o los líquidos que puede estar combinado, y aquí lo he puesto. En el desayuno tiene que haber un multivitamínico como la B12. En la media mañana, la vitamina B12, en la media mañana tiene que haber una ingesta de proteína y más un multivitamínico. En el almuerzo tiene que haber, porque le hemos puesto aquí una cremita de verduras licuada con huevo también de claras, licuada como tipo un caldillo. En la media tarde, aquí ya acoplamos el calcio como fuente mineral y también la proteína, y en el lonche vuelta damos un caldo de verduras claro, colado, así como el caldo que tenemos arriba, y en la cena un agüita de membrillo, igual que no tenga nada de residuos, y complementamos ahí con proteína. Podemos, al inicio hay que darle 3 tomas, inclusive si son estas proteínas líquidas, que en realidad la absorción es un poquito menor, pero si lo tolera el paciente, podemos darle en 5 tomas durante el día de manera progresiva. Porque el paciente no te va a comer el pollo, el trozo, tampoco te va a comer el huevo a menos de que sea disuelto, pero el volumen y la capacidad gástrica es disminuida. Entonces ahí tenemos el registro de alimentación, tenemos las energías que nos aporta en cada toma que he calculado y las vitaminas y los minerales que se necesitan. ¿Cuánto es este requerimiento? Aquí no le he considerado grasa, aceite de oliva, se le debe de considerar, pero le he tratado de manejar sin nada de grasas, con energía total es 400, pero si yo le agrego en este caso aceititos a la sopa para darle un aporte más de calorías, llegamos a las 600 kilocalorías, y de proteínas llegamos a las 75 gramos de proteína, que es una proteína que en un scoop, en este caso, me aporta 44 gramos, y yo utilizo medio scoop en cada horario de toma de proteína que estamos dando.
El requerimiento inicial que tenemos que cubrir, se le da un multivitamínico, he puesto un multivitamínico ahí, que es lo que me aporta, hay en el mercado, y aquí me está cubriendo tiamina, me está cubriendo en este caso zinc, cobre, también en la distribución que se indica, y aparte nosotros le estamos dando la B12 1000 microgramos y le estamos dando calcio también, 1500 y distribuidos, como lo puse anterior, en 3 para mejor absorción. Entonces, resumiendo, en esta fase, porque es la que voy a hablar y que está más completa, la líquida completa, duración de 10 a 14 días, líquidos enriquecidos con proteínas, suplementación máximo de 20 a 30 gramos por porción, tenemos que incluir módulos de todas maneras. ¿Y en qué consiste estos de aquí? Son caldos de frutas, de verduras, procesados con claras, con lácteos descremados de todas maneras, y le vamos a dar de 60 como mínimo a 80 gramos de proteínas. Ojo que el requerimiento del paciente, que lo bajé arriba con respecto cuánto es su requerimiento, que tenemos que llegar a 88, pero en primera instancia no vamos a llegar a 88. Tenemos lo mínimo que cubrir es 60, pero a eso apuntamos, a 88, ¿ok? Entonces aquí de 60 a 80, según lo que nos indica, entre lácteos y suplementos, los carbohidratos tienen que cubrir entre 90 a 100 gramos por día, grasas igual, y el requerimiento calórico 600 kilocalorías como mínimo. Porción de líquido 60 a 100. Y la temperatura tiene que ser templado. La porción de 60 a 100. No podemos darle volumen de 150, 200 de golpe, porque justamente ahí producen las intolerancias y los problemas gastrointestinales que aparecen. Y se comienza a suplementar, como le he mencionado anteriormente. ¿Qué dice Argentina? Porque lo hemos sacado y estoy trabajando con el consenso de Argentina, que en Argentina no existe un multivitamínico como tal, que cubra todas las especificaciones que el cuerpo y realmente se necesita. Entonces, ¿qué se recomienda? 2 multivitamínicos, ellos recomiendan 2 multivitamínicos, que debe tener hierro, ácido fólico, tiamina, calcio en la concentración que también menciona, 1200, 1500, vitamina D, que debe ser mayor que debemos cubrir mayor de 30 nanogramos por mililitro, vitamina B12 y el hierro total. Entonces, como nosotros antiguamente, que comencé con este proyecto de cirugía bariátrica, le daba al paciente multivitamínicos, vitaminas, justamente para evitar las deficiencias. Pero investigando más encontré un multivitamínico específicamente para cirugía bariátrica, que bueno, lo puse ahí, y realmente sí me da mayor del 100%. ¿Y qué es lo que pasa? Es que a medida que pasa el tiempo no vemos adherencia, porque como le damos tantas pastillas, el paciente como que se cansa, se aburre, más la proteína, más todo, entonces no quiere saber. Entonces, con este multivitamínico, del otro que viene en pastillitas, que ya están todas las vitaminas, con 2 tabletas según la cirugía, cubrimos según lo que nos refiere el paciente. No sabría decirle en mi coronel. ¿Hay acá en Perú? Sí, hay acá en Perú. Por eso justo lo he puesto, ¿no? Ahora, ¿cómo le doy? Porque el paciente que sale de aquí de alta y luego viene a los controles por consultorio, yo le doy un esquema de lunes a domingo, qué es lo que tiene y las indicaciones, en qué momento tiene que tomar la vitamina, el multivitamínico, el calcio, la vitamina D3 también en raquiferol, y esto no se debe dar en pastillas, se debe dar en efervescentes, en líquidos, justamente para evitar atragantamiento, que esto pueda llevarlo hasta la muerte del paciente, ¿sí? Para recordar y ya para finalizar, se debe tener en cuenta que los pacientes obesos, candidatos a cirugía bariátrica, pueden tener deficiencias nutricionales por diferentes razones, como hemos visto en cuanto a la mala alimentación, y hay que evaluar y suplementar si sea necesario. Después de la cirugía se debe iniciar suplementación lo más rápido posible, que es en el líquido, en la etapa o fase 1B, que es el líquido completo con rica de proteínas, para prevenir justamente deficiencias nutricionales, y en aquellos que ya tienen deficiencias, si ya tienen deficiencias hay que corregirlas. Y hay que recordar que se debe evaluar de 3 a 6 meses los parámetros nutricionales los primeros 2 años tras la cirugía,
y anualmente después de 2 años. Debemos crear conciencia a los pacientes. Ojo, los pacientes llegan al consultorio, quiero operarme, ya quiero bajar de peso, pero no sabe todas las implicancias y todo el riesgo nutricional que tiene si es que es mal llevado. Por eso es que nosotros tenemos que estar ahí constantemente monitoreando al paciente. Muchas gracias.